Dios les bendiga, amada iglesia. Dios bendiga su vida grandemente. Damos gracias al Señor por esta hermosa tarde en el cual Dios nos da la bendición de poder estar sirviéndole aquí desde la iglesia. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los que tienen la disposición, el tiempo y el amor para tomarse este tiempo, esta hora, para escuchar la palabra de Dios, para entonar un par de cantos y glorificar el nombre de Dios. Me gustaría leerles un texto antes de iniciar nuestro servicio, y dice el Salmo 66, dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios: cuán grandes son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Hasta ahí. Y quiero repetir únicamente el versículo número 3, que dice: decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Y ciertamente, amada iglesia, ¿cómo no decirle a Dios cuán asombrosas son tus obras? Cuán asombrosa, cuán majestuosa es tu creación, son tus obras, lo que tú haces, lo que usted hizo por nosotros, mi Dios. Bendecimos el nombre de Dios y le damos muchas gracias. Vamos a dar inicio a este servicio y vamos a poner en las manos de Dios cada una de lo que vayamos a llevar a cabo en esta tarde. Oramos al Señor. Papito lindo, muchas gracias, mi Dios, por darnos esta bendición y oportunidad de estar nuevamente, Señor. Quiero, amado de la gloria, Señor, darle gracias, Señor, por permitirnos servirle, Dios mío, Señor. Gracias. En tus manos están cada uno de mis hermanos, mi Dios, que a través, Señor, de ya sea un celular, alguna pantalla, una tableta, Señor, una laptop, no lo sé, Dios, estén, Dios mío, Señor, atentos a la transmisión en el día de hoy, Padre. Deseamos, Dios mío, que en verdad haya en su corazón ese deseo de glorificar, de exaltar su nombre, mi Dios. Gracias. Ruego, Señor, que en ellos haya ese tiempo, esa atención. Sabemos que el día de hoy, Señor, en hogares personalizados, en cada uno de los hogares, tal vez estén preparando algo para recordar o para festejar este día, Señor. Pero ruego que en ellos haya temor y que aparten este tiempo especial para usted, mi Dios. Amado, a usted sea la gloria, a usted sea la alabanza por los siglos de los siglos. Bendecimos el nombre de Dios. Amada iglesia, aparte este tiempo, glorificamos el nombre de Dios. Le damos el lugar a nuestro hermano Adolfo y a nuestro hermano Josué para que dirijan unos cantos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en su casa, Señor. Hemos de exaltar su santo y bendito nombre, Señor. Nadie como usted, Señor. Bendito Jesús. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz.
al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Oh Santo, dejaste el trono de gloria para tomar forma de siervo y venir y entregar su vida por cada uno, darnos salvación. Muchas gracias, mi Cristo. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Así es, Señor. Su nombre levantamos, Padre. Su nombre exaltamos, bendito Dios, porque solamente usted merece toda la gloria y usted merece toda la alabanza, Señor. Aleluya. Mucho tiempo le buscamos, Señor, y un día llegó a nuestras vidas, a alumbrar nuestras vidas, Señor, con su preciosa luz, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida. Vivo para ti. Cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Así es, Señor. ¿Cómo no exaltarle, Padre?
Padre, usted va con nosotros, Señor, en este caminar. Usted, leemos la palabra de Dios y nos menciona cómo nunca abandonó al pueblo de Israel, que siempre iba marchando junto a su pueblo. Dice su palabra que durante los 40 años que estuvo en el desierto, no se desgastaron sus vestidos ni su calzado. Usted de día los alumbraba, les daba una nube, y de noche les alumbraba con una columna de fuego. Usted siempre guardó la vida del pueblo de Israel. Maná del cielo descendía y proveía el alimento para cada día, Señor. Padre, usted es bueno, usted guarda nuestros corazones, Padre. Vamos a alabarle, hermanos, con todo nuestro corazón, amén. Creemos que el Señor marchando va y su pueblo junto a Él está, aleluya, Señor. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Así es, Señor. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Aleluya. Así es, Señor. Usted guarda a su pueblo y no hay arma, Señor, que pueda derrotarnos. Bendito eres, mi Jesús. Mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda
su casa en mi vida. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma, no hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Dígale una vez más. No hay arma que nos pueda derrotar. Así es, Señor. Aleluya. Sí, no hay arma que nos pueda derrotar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así dejamos el lugar a la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Gracias a Dios por la palabra que estaremos escuchando. Gracias por la vida de nuestros hermanos, que en su corazón está el servir a Dios. Dios bendiga su vida. Aleluya, aleluya. Bien, amada iglesia, hermanos que nos ven, amigos que nos acompañan, sean ustedes grandemente bendecidos en este día. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Evangelio del Médico, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En enseñanzas anteriores hemos estado hablando de ciertos milagros, de los encuentros que Cristo ha tenido con personas. La semana pasada hablábamos también del encuentro de Jesús con un hombre y el milagro que hizo. El día viernes se nos hablaba también del milagro que Cristo hizo. Nos compartieron la palabra, nuestro hermano Adolfo estuvo compartiéndonos. Y para no perder también ese sentir, hoy vamos a hablar igual de otra historia, de otro encuentro en el cual nuestro Señor Jesucristo llega a tener con una mujer atribulada, con una mujer que está pasando por una situación muy difícil, que es lamentable cuando llega a suceder de esa manera, pero ciertamente es parte del ser humano el pasar por un proceso de duelo, el proceso de aceptación, el proceso en el cual hayan perdido a un ser querido. Y la historia que vamos a leer el día de hoy se encuentra en el capítulo 7, en el verso número 11. Y le vamos a dar lectura del verso número, capítulo 7, verso 11 al versículo número 16. Y dice a la letra de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y repito esa última parte: y Dios ha visitado a su pueblo. Dios visitando a su pueblo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, expondremos tu palabra, Dios, deseando, mi Dios, que su presencia, mi Dios, que su Espíritu Santo, glorioso Dios, sea, Señor, el que tome el control en esta ya tarde, Señor. Tome mi vida, mi Dios, Señor, tome mi corazón, mis labios, Dios mío, siervo inútil somos, Dios mío, Señor. Amado, deseamos ser usados por usted, deseo que su Espíritu Santo use mi vida, mi Dios, y que a través de estos medios, mi Dios, la gente pueda tener, nuestros hermanos puedan tener, nuestros amigos puedan tener una palabra de aliento en estos momentos, Señor, una palabra de gozo también, Dios mío, y que usted sea en el hogar de cada uno de ellos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, no es un secreto, ¿verdad?, que el día de hoy en gran parte del mundo estén recordando este día, el cual es sumamente notorio, sumamente en nuestro país también, en el cual celebran, recuerdan este 10 de mayo como el Día de las Madres. Y vamos a darle un poco de aplicación a este día, sin perder la esencia misma de la palabra de Dios, porque aunque ciertamente se ha tomado un día para recordar o para celebrar a ese hermoso ser que es nuestra madre, no debemos perder de vista que el mensaje principal siempre, a través de un servidor, a través de un púlpito, siempre es engrandecer el nombre de Cristo. Ese es el mensaje, ese es el deber nuestro como pastores, el predicar la palabra de Dios. Y ciertamente, repito, podemos darle tal vez una aplicación en este día, pero el punto esencial, no debemos quitarlo de en medio. El punto esencial siempre al predicar la palabra de Dios es engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Bien, en la Biblia encontramos a diferentes mujeres. La Biblia narra la historia de diferentes mujeres que pasaron por diferentes procesos, por diferentes momentos en los cuales ellas, mejor dicho, sufrieron alguna situación. Déjeme ponerle el ejemplo muy rápidamente de alguna de ellas, iniciando con Eva. Eva, por cuanto uno de sus hijos asesina a su hermano, podemos imaginar el dolor que tal vez hubo en ella al saber que uno de sus hijos entre hermanos se mataron. Y aún, hermanos, hemos escuchado en la actualidad alguna noticia en el cual hermanos atentan contra la vida de su propio hermano en sangre. Yo mismo escuché hace poco tiempo una historia de un amigo, de un conocido, que después de tiempo de que no le había visto, lo vi enfermo y le platiqué, y él me comentaba que había tenido un percance con su propio hermano en sangre y estuvo a punto de asesinarlo. O sea, eso podemos imaginar lo que tal vez vivió, mejor dicho, esta mujer. Ahora lo aplicamos a la Biblia, Eva. A ver, también vemos la historia de Noemí. Cuando ella, hace tiempo lo predicamos, cuando ella se va con su esposo Elimelech, va a aquel lugar, y dice la palabra de Dios, hermanos, que en aquel lugar muere su esposo, muere su hijo, y posteriormente vuelve a morir su hijo. El dolor de una mujer, de una madre, al ver la pérdida, quiero imaginármelo únicamente como un dolor fuerte. Ana, ¿cómo era el dolor de ella al no poder tener un hijo? Aunque posteriormente Dios bendice su vida, escucha su oración y Dios responde a esa necesidad. Y por qué no llamar también a María, la madre de Jesucristo.
ella como ser humano, ella como madre, al ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado, clavado, muerto en una cruz, el dolor que tal vez ella puede haber sentido. Mismo Jesús, al verla sufrir, dice la palabra de Dios que se la encarga a Juan, a su discípulo amado. Entonces, encontramos diferentes mujeres que tuvieron cierto dolor, sufrimiento, y hoy quiero que veamos a una mujer también que pudo haber tenido o que sintió en su corazón el dolor de la pérdida de un hijo. Y esto lo encontramos, como ya lo vimos, en el libro de Lucas, capítulo 7, verso del 11 en adelante. Y dice nuevamente a la letra: aconteció que después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es curioso entender, hermano, o ver cómo en la palabra de Dios, en muchos de los evangelistas narran esta situación, en el que a Jesucristo lo seguían discípulos, pero también lo seguía una gran multitud. Esto nos enseña algo muy importante. No me voy a enfrascar en ese punto, simplemente lo voy a dejar como una anécdota, como un punto ahí. Es de entender que siempre cuando encontramos esa parte se divide entre discípulos y multitud. Discípulos son los que siguen a Jesucristo, discípulos son los que obedecen a Cristo, y puede haber una gran multitud alrededor, pero aunque cierta circunstancia, simplemente es eso: gente que observa, gente que no entrega su vida, gente que no es fiel a Dios, y hay una multitud de personas. Aún puedo decir que lamentablemente en muchos lugares, en muchos lugares puede haber multitudes y no puede haber discípulos, lo cual sería lamentable. Ahora bien, una gran multitud movida tal vez por distintos deseos, por distintas formas de pensar. En el contexto nos habla, hermanos, que Jesucristo había hecho un milagro, había sanado también, y dice la palabra de Dios que una multitud les seguía. Algunos seguían a Jesucristo para ser alimentados únicamente, para que Jesús llenara su vientre, pero algunos tal vez buscaban a Jesucristo únicamente por ver los milagros, pero había pocos que buscaban de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Esperemos en Dios que la búsqueda que nosotros tengamos de Cristo sea simple y sencillamente porque Él es Dios, simple y sencillamente porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no lo busquemos únicamente para que nos saque de una situación, que nos saque de una aflicción. Sí lo va a hacer, pero eso es como consecuencia de nuestra entrega al Señor. Y dice el versículo número 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mire, la muerte es un evento que todos tenemos que enfrentar, todos. La muerte, repito, es un evento que absolutamente todos tendremos que enfrentar, a menos que Cristo, bueno, los que entendemos la palabra de Dios, nos lleve. Pero inclusive ahora en estos días en los cuales se está moviendo esto del virus, vemos, hermanos, que los muertos se están dando con mayor intensidad. Imagínate en el hogar de cada de esas personas que han tenido la pérdida de un ser amado. Llámese un hijo, llámese un esposo, llámese aún la misma mamá. Porque ciertamente la muerte es un evento que no podemos enfrentar, y la muerte nos va a llamar a cada uno en el momento en que Dios así lo permita. Es una cita que tendremos con ella tarde o temprano. La pregunta sería: ¿qué tanto estamos preparados? Porque la muerte no avisa, la muerte llega de repente. Sin embargo, la muerte en el cristiano es solo un paso en la eternidad. Eso para la eternidad. La muerte en el cristiano es un momento de gozo, de alegría, sí es cierto, pero aún aunque sea en el cristiano, el dolor de nuestros seres queridos es el mismo. Aunque hay esperanza, pero ciertamente, hermanos, sabemos que el dolor de la pérdida de un ser querido duele y duele en el corazón. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesucristo va caminando.
El día viernes nos compartían parte de eso, que Jesucristo siempre andaba trabajando, andaba caminando. Y esta no es la excepción. Va Jesucristo con una gran multitud, con sus discípulos, y dice que de repente ve a una gran multitud, dice otra multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Y veamos lo que sigue. ¿Cuáles eran las características de esta historia? Primero, dice que el difunto era un niño, bueno, un hijo, mejor dicho. La Biblia no nos dice las causas de la muerte. Podemos tal vez especular sin caer en el error, y podemos simplemente darle una aplicación. No sabemos la muerte de este hijo, de esta mujer, cómo fue. La Biblia no nos lo explica. Pero podemos tal vez, repito, especular que tal vez fue un tiempo de enfermedad, tal vez pudo haber sido asesinado, tal vez tuvo un accidente, no lo sabemos. La Biblia no nos lo dice en esa parte. Lo único que dice es que había muerto. Tal vez escuchaban expresiones como yo ayer lo vi, yo platiqué con él, no sé qué pasó. Y muchas veces nosotros hemos hecho esas expresiones cuando se nos dicen, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tal persona, de aquel? Sí, pues ¿qué crees? Que ya murió. Yo apenas hablé con él, yo apenas estuve con él. No lo sé, expresiones. ¿Por qué? Porque repito, la muerte nos llega en cualquier momento. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios. A enterrar a un difunto, y dice, hijo único de su madre. Miren, si el dolor o la pérdida de un hijo, bendito sea el nombre de Dios, yo no he experimentado una pérdida de ese índole. Aún nosotros como familia no hemos experimentado una muerte tan cercana, nosotros como familia. Sin embargo, quien ha experimentado una muerte muy personal, una muerte de personas que nos están rodeando a nuestro alrededor, sin duda la situación era muy difícil. Y dice la Biblia que él era hijo único, hijo único. Sin duda, repito, la situación era muy difícil. Los que han perdido a un hijo saben el dolor que pudo haber estado pasando esta madre. Pueden sentir esa angustia, ese dolor, pero más aún cuando saben que ese hijo es hijo único. Sin embargo, el evangelista Lucas narra otro detalle más y dice: iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Imaginémonos esta historia, imaginémonos aquella situación. Una multitud, mucha gente va a enterrar a un hijo único de una mujer viuda. Una mujer que tiempo atrás había pasado un problema similar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él era viuda. Su esposo había muerto ya. Tiempo atrás, no lo sabemos, ya había estado tal vez en algún funeral, ya había estado tal vez en otra procesión, en otra multitud, en camino hacia enterrarlo. Sabía lo que era haber enterrado a una persona, a un ser querido, tal vez a su esposo, en el cual veía el dolor, la angustia de quedarse sola. Recuerdo unas palabras hace mucho tiempo de un amigo que me decía: Armando, tú no te puedes imaginar el dolor y la angustia que es perder a tu esposa. Después de 25 años de haber vivido con ella, es un dolor que no se le puede imaginar, que no se le puede desear a nadie más. Ahora, esta mujer ya lo había vivido previamente, había perdido a su esposo. Y ahora nuevamente pierde ahora a su hijo. Había perdido primero al sostén de su hogar, había perdido aquel con el que había hecho votos matrimoniales, pero ahora su único hijo que le había dado de ese matrimonio pierde la vida nuevamente. Ahora ella tiene que asumir la responsabilidad como madre, como padre. Las mujeres, hay muchas mujeres que se ven en esta necesidad, en el cual como mamá tienen que desvivirse por sacar a sus hijos adelante.
Hay muchas mujeres que dada la situación que les ha tocado vivir, tienen que afrontar una vida diferente, una vida en la cual pueden hacer los dos papeles de mamá y papá por la pérdida de su esposo, no lo sabemos, por diferentes circunstancias. Ahora, la soledad después de la muerte de su esposo, abusos tal vez que pudo haber tenido por ser viuda. Su hijo tuvo que asumir su responsabilidad. Sin embargo, tiempo después, este hijo único muere. Tal vez se hacía preguntas como, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir mi esposo? Y tal vez ahora, ¿por qué tiene que morir mi hijo? Preguntas que tal vez vienen a nuestra mente. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Ahora, aquí hay otro punto muy importante. Antes de continuar con esta parte, yo quiero retomar algo ahí. Aunque aquí no se está hablando de la muerte de un hijo, sé también que al día de hoy hay familias que están sufriendo la pérdida de la mamá. Sé que en familias este año pudo haber sido diferente, porque en el transcurso del año pasado murió su mamá, o hace 2 años y aún no lo han podido superar, porque eso también es algo muy, muy difícil. Mire, la mamá siempre ha sido algo muy importante. Dios le ha dado algo muy especial a la mamá, muy especial a la mamá. Creo que los que amamos, queremos a nuestra madre, entendemos ese papel que ellas tienen. Aún la misma bendición que tienen de poder en su cuerpo llevar a un ser humano. Es una bendición enorme lo que la mujer tiene en ese sentido. Ahora, tal vez muchos han pasado por un proceso de duelo, aún mismo de su mami. Podemos decir que al Dios que servimos es el Padre de toda consolación. Es el Padre que consolará y que Él es el único que podrá llenar ese vacío que ha quedado en algún hogar. Ese vacío que ha quedado en el corazón de una persona. Ese vacío que ha quedado tal vez aún, ¿por qué no decirlo?, por algún remordimiento. Porque ciertamente es lamentable ver cómo a veces entre hijos, hijo y padre o madre, hay problemas y se dejan de hablar. Ahora, para continuar, quiero que veamos la acción de nuestro Señor Jesucristo al ver a una multitud con un féretro cargando y una mujer hasta el frente, imaginándomelo, llorando desesperadamente por la pérdida de su hijo. Porque Jesús en su inmensa misericordia y gracia se acerca, y quiero que lo veamos esta parte. Dice, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. 3 cosas suceden ahí, y quiero que lo veamos de esta manera. Primero, ve la multitud, ve a una mujer llorando, ve a una mujer sufriendo, ve a una mujer con el corazón destrozado por la pérdida de su único hijo, y se iba a quedar desamparada ella. Y dice que primero Jesús la vio. Repito, Jesús la vio. Eido es la palabra, y a mí me gusta mucho el significado porque dice saber o conocer, comprender. Es decir, cuando Jesús la ve, Jesús es Dios y Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Y ve el corazón y aún la ve a ella, y dice que Jesús la ve, la conoce y se acerca a ella. Mire, Jesús la ve en medio de una gran multitud. Una multitud iba en camino y Jesús la ve. Eso nos hace entender, mami, eso nos hace entender que Jesús en medio de la multitud, es decir, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de aquella angustia por aquel hijo, por aquella hija perdida en el mundo, Jesús te ve. En medio de esa multitud, Jesús te ve. La mujer por naturaleza es más sensible a las cosas de Dios. Siempre
siempre ha tenido algo especial la mujer en ese sentido. Pero Jesús la ve el dolor de aquella mujer, ve la angustia de esa mujer y dice el evangelista Lucas, y Jesús se compadeció. Bendito el nombre de Dios. Dice, y Jesús se compadeció, y perdón la pronunciación, se compadeció, y viene de una palabra que es splanchnizomai, creo que sí me salió, que quiere decir sentir en las entrañas o tener una angustia en las entrañas de su ser para ser movido a misericordia. Wow, y me encanta esta parte. Ver a un Dios, a nuestro Señor Jesucristo, viendo la necesidad de las personas. Y dice, no es la primera vez que encontramos en la Biblia que Jesús se compadecía. Otra ocasión ve cuando tienen hambre y dice, y Él se compadeció y dice, no los puedo enviar hacia sus casas si no han comido. Cuando Jesús dice, o cuando los evangelistas narran que Jesús se compadeció, repito la palabra splanchnizomai, quiere decir que en las entrañas, en el todo su sentir de Cristo, en el dolor que Él había, era moverse a misericordia. Sintió dolor, sintió tristeza por haber a aquella persona, y ese dolor lo mueve a actuar. Muchas veces nosotros hemos sentido tal vez esa angustia, ese dolor por ver a un hijo perdido, por ver a una hija que no quiere acercarse a las cosas de Dios, y nosotros quisiéramos, y está en un féretro espiritual, es decir, está muerto espiritualmente, está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no ha querido acercarse, porque no ha querido reconocer a Jesucristo. Y Jesús la ve y se conmueve en su corazón, pero llama la atención la palabra que le dice, las dos palabras. Y le dice, no llores. Uno pudiese tal vez imaginarse, si tú vas y yo voy a un velorio, yo no le digo a la persona no llores. Al contrario, le digo, desahógate, platica con tu Dios, háblale, dile cómo te sientes. Ese tiempo de lloro, ese tiempo de duelo, expresa tus sentimientos, no te reprimas. ¿Por qué? Porque al final el dolor que la persona tiene a la pérdida de un ser querido, no lo podemos decir, no llores, quédate callada. Es más, no lo haría, porque el mismo sentimiento que hay en la persona que ha perdido un ser humano, llora. Pero dice, no llores. Esa frase en nuestros labios sería imprudente, incómoda, tal vez soberbia y no adecuada en el momento. No va esa expresión a nosotros, pero en labios de nuestro Señor Jesucristo hay esperanza. En labios de Cristo hay fe. Las palabras de Jesucristo producen fe. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El evangelio de Cristo son buenas noticias. Nosotros creemos que el Dios que servimos es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios de sanidad, es un Dios de poder. Pero entendemos que también Él es soberano y Él actúa como a Él le plazca, como Él desea. Le dice, no llores. En nuestras palabras sería algo imprudente, pero en los labios de Jesucristo hay esperanza. Y esa palabra se la dice a cada una de las mamis que el día de hoy nos están viendo. Si uno de tus hijos, si alguno de tus hijos, o aún todos tus hijos no han querido nada con el evangelio de Cristo, puedes hoy escuchar las palabras de Cristo decirte, no llores. Es decir, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Nuestro deseo es que nuestros hijos algún día estén delante de Dios, exaltando, glorificando y aún sirviendo a Dios. Esa es la bendición, eso es lo que nosotros esperamos. Amada hermana, amados hermanos, si eso, o en algún momento de aflicción que tú estés pasando, por un hijo rebelde, por un hijo en alcohol, en las drogas, o simple y sencillamente tal vez no tenga un vicio, alguna droga, pero simplemente no quiere nada con las cosas de Dios. Tal vez no quiere, él vive en su mundo encerrado, en su trabajo, en su familia, pero no tiene el sentido de buscar a Dios. Dios te dice, no llores, no llores.
Dios sigue consolando el corazón de las mamás. Dios sigue consolando el corazón de una madre angustiada. Y aún, repito, como lo dije hace un momento, Dios sigue consolando a aquellos que han perdido a una mamá, aquellos que en su momento padecieron una situación difícil ante la pérdida de una mamá. Ahora también, tal vez muchos, o tal vez algunos, no lo sé, de los que nos van a estar escuchando, nos están viendo en vivo, no tienen un buen recuerdo de su mamá. Eso también se puede dar, porque hablamos también del dolor de una madre, de la pérdida de una madre, pero también, ¿por qué no hablar de aquellos que no tienen un buen recuerdo de una madre? ¿Por qué? No lo sabemos. Tal vez los abandonó, tal vez prefirió a un hombre en vez de a sus hijos. No lo sabemos, estoy únicamente especulando. O tal vez fue una mamá que en su momento no supo demostrarte el amor a ti. Y la forma de amarte era, la forma de tratar de corregirte no fue la adecuada, y en vez de una corrección a nuestra vida, a tu vida, llegó a ser una persona que te golpeaba salvajemente. No lo sé. Pero hoy quiero decirte, si tú padeciste o tú pasaste algo parecido a eso, si tú lo pasaste, quiero decirte que el Señor conoce tu corazón. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es elevar una oración al Señor, pedirle por ellas, pedir perdón. Nosotros no podemos juzgar, porque el primer mandamiento de Cristo con bendición es eso, que amemos y que respetemos a nuestros padres. La bendición es nuestra. Tal vez pueda haber algo en el corazón, pero es necesario que nosotros le digamos al Señor: yo no tengo un buen recuerdo de mi madre, yo no tengo un buen recuerdo de quien me dio la vida, pero Señor, yo la entrego en tus manos. No permitas que eso genere en mí un rencor, un odio, una angustia. No, porque no podremos nosotros seguir adelante. Hay muchas posturas que nosotros podemos tener acerca de la mamá. En un servidor, pues bendecimos, o yo bendigo la vida de mi madre, porque ciertamente ha sido y es una persona sabia. Bendecimos el nombre de Dios por eso, o bendigo su nombre. Sin embargo, hermanos, la postura que nosotros tengamos acerca de nuestra mami, acerca de quien nos dio la vida, que el Señor obre en nuestro corazón grandemente. Vamos acabando. Y dice: y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Repito, se acerca Jesús, le dice: no llores, y toca el féretro. Y le dice: joven, a ti te digo, levántate. La voz, el poder y la autoridad de Cristo hablando, y le dice: joven, a ti te digo, levántate. A Lázaro le dice también: Lázaro, levántate. Talita cumi, como lo vimos. Marta tenía la fe en que Jesús hubiera estado en aquel lugar para que hubiese hecho un milagro, pero Cristo sabía el tiempo y el momento en el cual Él tendría que ir, y dice: es para la gloria de Dios. Estaba junto a ese féretro donde estaba su hijo muerto, y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Yo creo, amado de la iglesia, en un Cristo glorioso, en un Cristo poderoso y que tiene un plan perfecto. El tiempo es de Dios. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Oramos, clamamos por la salvación de nuestros hijos, oramos para que ellos sean salvos, y Dios tiene el control perfecto de la situación. Ahora, tal vez nuestro hijo o nuestra hija o tu hijo, amada iglesia, amado hermano, está en un féretro espiritual. Tal vez está en un féretro espiritual
mal sin querer, repito, las cosas de Dios. Pero hoy dice la palabra de Dios que Jesús se acerca a ese féretro y le dice: a ti te digo, levántate. Hoy, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso, majestuoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, elevamos una oración a Dios para que Dios toque el corazón de nuestros familiares. Es su voluntad, es su misericordia, es su soberanía, amén. Pero nuestro deber es, Señor, clamamos a ti, Señor, buscamos, Dios mío, tu rostro. Por un lado le dice a la viuda: no llores. Pero él mismo también lloró en alguna ocasión. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús llora porque el plan de Dios desde un principio era que el hombre no muriese, sino que estableciese o hubiera una comunión entre Dios y el hombre. Sin embargo, el hombre peca. Pero dice la palabra de Dios que en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Dios puede hacer ese milagro. Dios puede hacer el milagro de resucitar muertos espiritualmente. Dios puede hacer ese milagro y decir: ahí está tu hijo. Amada iglesia, hace más de 20 años yo escuché esa voz que dijo: a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y ciertamente yo me levanté. Yo puedo imaginarme el clamor de mis padres, el clamor de una madre en angustia al ver a su hijo a punto de morir. Pero ciertamente alguien le habló de Cristo, alguien le dijo: hay un Dios poderoso, llévalo para que oren por él. La incredulidad puede estar adelante, es cierto, pero ciertamente en algún momento Dios le dijo a mi madre: ten, ahí está tu hijo. Y hoy bendigo a Dios porque ese hijo hoy le sirve a Dios con todo su corazón y trata de llevar a la congregación a que le ame y que le sirva a Dios de igual manera. Así como Jesús le devolvió su hijo, que hoy reciban un milagro, amada iglesia. Que Dios les dé ese regalo que como madre están esperando. Que el día de hoy y la misericordia de Dios se mueva hacia alcanzar a cada uno de sus hijos. Y continúa diciendo: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amado, la oración y el clamor es que Dios visite a su pueblo, es que Dios visite tu casa, es que Dios visite tu hogar, es que Dios visite tu vida para que tengas ese encuentro personal con Dios, que le ames, que le sirvas, que vivas un verdadero arrepentimiento en tu vida y que te entregues de corazón a Dios. Joven que me escuchas, tal vez tu mamá te dijo: ven, siéntate aquí, ven a escuchar la palabra, y tal vez tú decías: no, yo por qué, no quiero, tengo cosas que hacer, no lo sé. Tal vez estás viendo esta predicación a fuerzas, pero a ti te digo, joven, levántate. Hay un plan perfecto para tu vida, hay un plan perfecto para tu hogar. Dios desea en verdad que vuelvas a Él, que te arrepientas de tu mal caminar y que entregues tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada iglesia, la palabra de Dios nos dice: y Dios, un gran profeta se ha levantado, y Dios ha visitado a su pueblo. Cristo visitó literalmente, o estuvo literalmente en esta tierra. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ha dejado a su Espíritu Santo en este lugar, el vicario, el que queda en lugar de. Él es el verdadero vicario de Cristo, el Espíritu Santo, el que queda en lugar de. Cristo ascendió al cielo. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo, el Consolador, ha quedado en medio de nosotros. Y hoy elevamos una oración a Dios. Hoy elevamos una oración a nuestro Señor Jesucristo para que Dios visite tu hogar, para que Dios visite tu familia, aún para que Dios consuele tu vida si has tenido la pérdida
de tu mamá. Y aclaro y pongo el ejemplo de la mamá por el hecho del día de hoy, pero ciertamente con tanta gente que ha estado muriendo o que ha muerto, sé que en muchos hogares hoy hay lágrimas. Sé que hoy han derramado lágrimas y tal vez se preguntan por qué. Pero ciertamente el Señor bendecirá, ciertamente el Señor tiene un control de la situación. Clamamos a Dios para que visite nuestra vida. Clamamos a Dios para que Él sea glorificado en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. El Señor sea glorificado. Vivimos tiempos de angustia, y lo he dicho en cada predicación, vivimos tiempos de angustia, vivimos tiempos de dolores de parto. Es necesario que la iglesia, es necesario que la gente se vuelva a Dios. Amado, tú tienes un propósito. Sé, Señor, que aún estás usando esta situación, Dios mío, para que conciencias sean movidas, mi Dios. Que tu Espíritu Santo los guíe a un verdadero arrepentimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue al corazón, Dios mío, Señor. Y que no sean palabras únicamente, sino, amado, haya un respaldo hasta donde ellos están, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a redarguir el corazón, Dios mío, de aquellos que, amado, Señor, no han querido entregar tu vida, Señor. Que no han querido entregar su vida, perdón. Pero de igual manera que tu Espíritu Santo llegue, Dios mío, hasta aquellos que están sufriendo la pérdida. Tal vez en estos días, en este año, Señor, hayan sufrido esta pérdida, Dios mío, Señor, de alguien tan importante en el hogar como es la mamá, Señor. Te pedimos, Señor, por esta familia de la iglesia, Padre, que sufrieron esta pérdida también, Señor, en este tiempo, Señor. Que usted consuele la vida, Señor, de la familia Martínez, Padre. Sé tú con ellos, amado Dios. Sé usted trayendo ese consuelo, Señor. Y aún ante las personas que lleguen a ver este video, que su Espíritu Santo, glorioso Dios, que su Espíritu Santo, Señor, les dé el consuelo, Dios. Les dé el consuelo al corazón, Dios mío. Y si aún alguien de ellos no tiene un grato recuerdo, Dios mío, Señor, quebranta su corazón, Dios mío, porque hay, Dios mío, Señor, el mejor ejemplo, Señor, es Dios. Tal vez no tuvieron el ejemplo terrenal, Dios, como un padre o como una madre. Tal vez no lo tuvieron, o al contrario, fueron mal testimonio, Dios mío, para la vida de ellos, Padre. Pero sabemos que usted es el Padre de toda consolación, y usted es el Padre de todo huérfano. Usted es el Padre que llega a consolar el corazón, Señor. Ahí están tus hijos, Dios. Aquí está nuestra vida, Señor. Glorifíquese, amado Dios. Glorifíquese, Padre Santo. Y alcance y tenga misericordia, mi Dios, de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Así es, Señor. Solamente usted, como dice su palabra, con el poder de su palabra, con la autoridad de su palabra, que le dijo a esta mujer: levántate. Con esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, queremos decirlo: levántese. Él me levantará. Él me levanta.
Padre, tú levantas, mi Señor. Padre, levante, Señor, cada corazón, cada vida, Señor, que haya perdido un ser querido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos que usted los levante, Señor. Levante con su poder, mi Cristo. Levante los Padres Santos. Usted lo puede hacer. Oh, mi Dios. Bendito seas, Cristo. Creemos que usted obrará poderosamente. Creemos que usted obrará, que está obrando, Señor. Que su palabra, Señor, entró en el corazón, bendito Dios. Y que usted levantará, Padre. Sabemos que va a haber dolor, Señor. El dolor no se va un día, pero usted nos anima, nos fortalece, Señor. Usted, bendito Dios, nos consuela, Padre. Oh, mi Cristo.
Señor, una vez más. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Santo. Que el Señor nos fortalezca grandemente. Y damos gracias a Dios. Yo en particular doy gracias a Dios por los que aún tenemos la dicha y la bendición de tener a nuestra madre con nosotros. En verdad, gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. No nos podemos, yo no me puedo imaginar el dolor que tal vez pasen o hayan pasado los que perdieron a su mami. Sé que el Señor consolará. Así es. Tal vez algunos ya tienen tiempo, ya pasaron ese duelo, pero tal vez para algunos es fresco, tal vez para unos este 10 de mayo sea diferente, pero el Señor sea con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, mis amados iglesias. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Así. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pero quiero únicamente tomarme unos minutitos extras. Sé que algunos ya están preparando el festejo ahí en su hogar. Y dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Amados hermanos jóvenes, si aún tienes a tu mami, valórala, cuídala. No le faltes el respeto a tu madre. Si aún tienes esa bendición de tenerla, cuídala, procúrala. Bendícela aún económicamente. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Que nosotros podamos, como hijos, podamos honrar a nuestros padres, en este caso a nuestra madre. Y repito, no porque hagamos un lado al papá, sino por el día de hoy únicamente, pero bendecimos a ambos. Pero también dice, se levanta su marido y la alaba. Yo como esposo bendigo la vida de mi esposa. Bendigo su vida como mamá, porque aunque nuestros hijos están pequeños y tal vez no tengan los recursos o las palabras para decirle lo felices que son, en el nombre de ellos yo bendigo la vida de mi esposa como madre, y que el Señor te siga bendiciendo, amada esposa, grandemente. Y yo sé que así cada uno de nosotros lo podrá hacer, porque dice, sus hijos la llaman bienaventurada, pero su marido la alaba. Y ciertamente yo bendigo tu vida, amada esposa, porque sé que has estado haciendo o haces un trabajo muy fuerte, laborioso, pero sé que lo haces con todo tu amor. Amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Deseamos verdaderamente que este día, bueno, no solo este día, sino que siempre honremos a nuestra madre,
al igual que a nuestro Padre. Pero que sea Dios, sea glorificado. Lo que vayan a hacer, si es que van a hacer algo en el hogar, háganlo con temor a Dios, con temor al Señor. Que haya ese amor de Dios en cada una de las reuniones que ustedes vayan a tener ahí en su propio hogar. Y que Dios les bendiga, amada iglesia, y a los que estuvieron atentos a este servicio, que el Señor les bendiga de igual manera, grandemente. Nuestros hermanos, nuestro hermano Adolfo, la vida de Josué, y en la parte de allá atrás, que casi nunca se ve, pero siempre está, Saúl y un servidor, bendecimos su vida y le damos gracias a Dios por este tiempo de servicio a Él. Que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo, les amamos y no nos cansaremos de decirle que les extrañamos grandemente. Reciban un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente. No hay talento, y que Dios les bendiga. Un saludo.